Hola, mi nombre es Samuel Camilo Gutiérrez Monroy. El día de hoy hablaré sobre los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? Los crímenes de lesa humanidad son todos aquellos delitos o crímenes en contra de la población civil de una forma sistemática y organizada. Em, Estos se encuentran contemplados en el Estatuto de Roma y son crímenes de lesa humanidad porque, como su nombre lo dice, van en contra de la humanidad. Ya no es un delito en contra de un individuo, sino en contra de la sociedad o de una comunidad. Bueno, según el Estatuto de Roma, es la desaparición forzosa, el asesinato, la tortura, la esclavitud, el exterminio, la violación, la esclavitud sexual, todo esto en contra de una población civil. Ahora bien, ¿qué es el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma es una herramienta constitutiva o constitucional de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es la Corte Permanente que la Corte Permanente Internacional, la cual busca aprehender o castigar a todos aquellos que cometan crímenes de guerra, genocidio o crímenes de lesa humanidad. En la historia del mundo han pasado múltiples crímenes de lesa humanidad, pero el día de hoy hablaré de uno, el cual es el Holocausto nazi. El Holocausto nazi fue la persecución, el asesinato y la violación de derechos en contra de muchos grupos étnicos y políticos por parte del Tercer Reich, el cual era el gobierno de ese entonces en Alemania. La fecha que fue desde 1941 hasta 1945. Bueno, el Tercer Reich, el gobierno alemán nazi, lo que buscaba o lo que hacía en ese entonces era la propaganda nazi. Esta propaganda decía que solo los alemanes eran, eran la raza aria o eran la raza perfecta. Entonces, gracias a esta propaganda, se les daba cierto tipo de aprobación o se les daba cierto tipo de permiso a que los soldados nazis y la misma población alemana pudieran cometer atrocidades en contra de las personas que fueran diferentes a ellos, debido a que en ese entonces el gobierno puso unos estándares demasiado altos, que el hombre debía ser alto, blanco, ojos verdes o ojos azules, sí o sí debía ser rubio, si era pelo castaño, si tenía los ojos cafés, si tenía características diferentes de lo que supuestamente era lo perfecto, pues simplemente se le consideraba como un no perfecto o como que no era ario. Bueno, en el Holocausto nazi hubo muchos muertos, un aproximado son 19 millones gracias a este holocausto, y mayormente los afectados fueron los judíos. Este grupo étnico fue a, permanentemente perseguido y asesinado por los soldados del Tercer Reich. Entonces, gracias a estos fueron perseguidos gracias a que pese a que la propaganda nazi hacía alusión a lo de la raza perfecta, también hacía alusión al odio sobre los judíos. Bueno, para toda aquel persona la cual fuera arrestada o fuera arrestada por no ser perfecto, entre comillas, por no ser de la raza aria, eran transportados por vagones o por buques, los cuales eran demasiado pequeños para la cantidad de personas que transportaban. Estos vagones tenían capacidad de 30 personas y eso porque iban apretados, por decir, pero en estos vagones ponían 100, 150 personas, lo cual era inhumano, lo cual es inhumano, debido a que claramente cada persona debe tener un espacio mínimo para poder estar cómodo, ¿no? También en estos vagones no habían baños, no les dejaban salir, sino era un viaje largo, viajes de una semana, de 4 días, 3 días, encerrados en el vagón, sin comida, sin agua y con un solo hueco donde
esas 100 personas, 80, 50 personas que se encontraban en el vagón, debían hacer sus necesidades, lo cual era horrible. Bueno, sin contar esto, muchas personas morían en estos vagones, debido también a las enfermedades que se encontraban en los mismos, debido a que no eran limpiados ni nada. Si las personas llegaban vivas a lo que se les llama campos de concentración, eran obligados a para largas jornadas de trabajo sin descanso. También, para adicionar a esto, no se les daba una comida suficiente, se les daba un solo plato al día, lo cual podría ser agua con pan, lo cual no es lo necesario para el mantenimiento de un ser humano diario. Y gracias a esto, los prisioneros o los capturados sufrían de desnutrición, sufrían de problemas alimenticios, sufrían de distintas enfermedades gracias a la falta de alimentación y a la falta de higiene en estos campos de concentración, debido a que en los dormitorios donde se encontraban esas personas no había una higiene, y cuando alguna persona se enfermaba no había algún médico que los tratase, sino eran dejados a lo libre a que se murieran, y lo único que hacían era coger el cuerpo, botarlo por un río o simplemente incinerarlo, quemarlo y ya, pero no se les daba ningún tipo de asistencia médica. Bueno, ya hablé sobre qué son los crímenes de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad que pasó en la historia, lo cual fue muy importante, que gracias a este holocausto nazi se crearon, bueno, en el mismo año donde terminó, entre comillas, este holocausto, fue creada las Naciones Unidas, y esto ayudó mucho a como promover los derechos de cada individuo, de las personas. Ahora hablaré sobre un crimen de lesa humanidad que pasó en Colombia, o que está pasando en Colombia. Este crimen de lesa humanidad se llama los falsos positivos. Eh, Fueron aquellos asesinatos cometidos por una entidad pública, en este caso el Ejército Nacional Colombiano, en contra de la población civil, ya sea eran por beneficios propios, y estos beneficios podrían ser monetarios, condecoraciones, viviendas, vacaciones, etc. Gracias a esto, gracias a estos beneficios, entre comillas, los soldados del Ejército Nacional de esta entidad abusaban de la falta de control de los registros de cada operación para hacer un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? ¿Qué es este contexto? Cuando en el ejército se hace una operación exitosa, se llama positiva o positivo. Lo que hacían estos soldados eran modificar o inculpar a alguien de la población civil, ya sea un campesino o una persona trabajadora, cualquier tipo de persona, se les inculpaba de que era algún miembro de algún grupo al margen de la ley, lo cual no era cierto. De acá es un falso positivo. Se decía que era el asesinato de algún miembro de estos grupos, pero no lo era. Desde 1988 hay registros de estas prácticas, de estos falsos positivos, y una estadística sacada por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la JEP, son un aproximado de 6.500 personas falsos positivas. Para esto contar es que la mayoría de estas personas eran personas de clase media, baja o clase baja, lo cual muchas veces cuando se comete algún crimen en contra de esta población tiende a quedarse impune. En Colombia anteriormente hablamos de que los crímenes de lesa humanidad están contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Institucional Internacional. En la Ley 742 de 2002 se ratificó el Estatuto de Roma en Colombia, es decir, entró en vigencia.
y fue promulgado a través del decreto 2764 del mismo año, de 2002. Entonces Colombia desde el 2002 aprueba lo que dice el Estatuto de Roma. Todos estos crímenes de lesa humanidad están contemplados en este estatuto y desde el 2002 la ley colombiana. Muchas gracias.